Usualmente los padres procuran educar de la misma forma a sus hijos. No obstante, por afinidad en la personalidad o bien por anhelos y deseos inconscientes, alguno de ellos se convierte en el favorito. Ser el hijo preferido tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Si quieres saber cuál es el peso de ser el hijo favorito, entonces no te pierdas Diálogos, porque hoy te lo diremos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte este martes de familia y aquí en Diálogos, que vamos a platicar de Me pesa ser el hijo favorito. ¿Tú eres el hijo favorito en tu casa? ¿Tú tienes algún hijo favorito? La verdad es que es impresionante lo que hemos encontrado. Desde ayer estuvimos posteando en las redes y los comentarios son diversos. Hay unos que dicen que no hay hijos favoritos, que solamente hay uno que tal vez te cae un poquito mejor o con el que tienes mayor afinidad. Pero realmente, ¿qué es lo que sucede? Los hijos nos dicen, pues que sí, que la verdad ellos sí sienten que hay favoritismos. Algunos aceptan sentirse los favoritos y otros dicen que son sus hermanos y que sin embargo pues eso duele muchísimo. Ahora en México las familias por lo general, según el INEGI, tienen 2 hijos y entonces podríamos pensar que bueno, podría ser más equitativa la relación entre los padres y los hijos y entre los hermanos. Y antiguamente, en los años 70 más o menos, había 7 hijos por familia. Así es que si alguno de esos era el favorito, pues bueno, tenías a todos los otros hermanos como para decir, bueno, no soy la única que no es favorita, pero ahora con 2, ¿cómo se vive esto en las familias mexicanas? De esto vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, como ya sabes, nuestras redes ya están abiertas. Te recuerdo que la mía es Cristina Jauregui a través de Facebook o es MA Cris Jauregui a través de Twitter. Y bueno, por supuesto, tenemos las redes abiertas aquí también de Diálogos para que tú nos platiques tu historia. Queremos escucharte. Acompáñame a ver el siguiente sondeo. Salimos a la calle y les preguntamos a los papás, ¿tienes un hijo favorito? Vamos a ver qué nos dijeron. No, no tengo hijos favoritos. No, la verdad no. Yo considero que no. Sería gacho preferir más a un hijo que a otro. Yo creo que siempre debe de haber una igualdad. Probablemente en algunas ocasiones tiene uno, no un hijo favorito, pero sí algunas afinidades más con algún hijo que con otro, ¿no? No tengo un hijo favorito, pero sí una niña que necesita cuidados especiales. Bueno, no es favorito, sino que tuve más cuidados con mi hija, porque desde que nació siempre estuvo malita, varias veces se me estuvo a punto de morir, entonces lógico que no la podía tratar igual que a los otros, porque necesitaba más cuidados. ¿Qué les parece? Algunos de los comentarios son variados y bueno, de esto vamos a platicar con nuestros especialistas el día de hoy. Y bueno, le doy la bienvenida a Bárbara Sánchez Armás. Ella es psicoanalista del Centro Eleya, psicóloga con maestría y doctorado en psicoanálisis por parte del Centro Eleya. Bárbara, bienvenida. Qué gusto tenerte por aquí. También tenemos con nosotros a Nancy Steinberg, doctora en psicología y psicoterapeuta especialista en desarrollo infantil. Nancy, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Ya nos tenías medio abandonados, vas a ver. Sí. Fernando Bolaños, maestro en estudios de género, estudiante del doctorado en ciencias de la salud. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto tenerte por aquí también. Y Gabriela Garmendia, terapeuta familiar y fundadora del Instituto de Entrenamiento de Pareja y Familia AC. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Y bueno, tenemos a Lisbeth Quesada por allá en las redes sociales, está junto a mi querido Oscar Viroés, y bueno, ella nos va a estar apoyando, aparte de aquí, por supuesto, en el foro, ella nos va a estar apoyando en las redes, que es muy importante para nosotros. Lisbeth, muchísimas gracias por haber aceptado venir a apoyarnos en las redes y aquí en el foro. Oigan, y bueno, yo les quisiera preguntar a todos, la verdad es que los seres humanos tenemos como una tendencia a tener preferencias. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Sucede por muchas razones y bueno, primero, muy buenos días a todos. Sucede por muchas razones y una de ellas es porque desde muy pequeños estamos acostumbrados a dividir y a clasificar. Y cuando tú divides y clasificas por necesidad, tienes que escoger. Cuando escoges, hay un favorito. ¿Y por eso sucede con los hijos? Pues desgraciadamente esa es una de las razones. Y además, fíjate, curiosamente, cuando tú oyes las entrevistas de las personas, estas mini entrevistas, como que todo el mundo se queda dudando de cómo voy a contestar, porque la realidad es que, a ver, vamos a ponernos en la verdad. Muchos de nosotros tenemos más afinidad o tenemos a un favorito, pero como está estigmatizado y no es aceptado, no te atreves a reconocerlo. Entonces tienes que decir lo correcto.
Híjole, ¿ustedes qué opinan por acá? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba, que hay esta creencia, ¿no? Y hay esta dificultad de decir, pues sí hay una preferencia. Y finalmente, pues somos seres humanos que tenemos una historia, tenemos antecedentes, tenemos un vínculo con nuestras propias familias y bueno, eso hace que tengamos también una serie de necesidades y una serie de afinidades. Entonces sería un poco como absurdo creer que no vamos a tener una cierta afinidad con un hijo o puede ser incluso un cierto rechazo por nuestra propia historia, ¿no? Híjole, yo creo que eso es justamente el meollo de este asunto, ¿no? O sea, no solo aceptarlo, sino tratar de entender qué es lo que nos pasa. Oye, Fernando, pero entonces, ¿cuál sería el proceso para elegir un hijo favorito? ¿Qué proceso vivimos como papás? Bueno, yo quisiera hacer una diferenciación entre tener una afinidad y tener un favoritismo, porque creo que favoritismo ya implica como una serie de decisiones que van más allá de lo que todos los seres humanos podemos tener, ¿no? Una afinidad, identificarme con tipos de comida, música, lugares, características, formas, patrones de conducta. Puedo ser afín con ello, pero tener conductas que favorezcan, que discriminen de una manera mucho más allá de lo que podría ser esperable para cualquier ser humano. Creo que eso sería importante hacerlo notar, ¿no? Y bueno, centrándome o hablando sobre lo que favorece, creo que sí podríamos también tomar, además de un carácter como positivo, ¿no? De identificación, de afinidad, algunos elementos que podríamos llamar de manera rápida para entendernos como negativos, ¿no? Tal vez mi historia personal, la identificación con algún otro familiar, el momento de la trayectoria de las relaciones en donde nacen o llegan los hijos, ¿no? Las circunstancias, si fueron planeados, si había muchas carencias, si había incluso problemas de violencia, ¿no? De violencia doméstica, violencia familiar. Oye, creo que podríamos empezar a hacer... Claro, pero fíjate, ahorita inclusive me llama mucho la atención un poco lo que dice Nancy, ¿no? O sea, tenemos que quedar bien de alguna manera socialmente. Tenemos que pensar en cuál es la respuesta adecuada. Y entonces tú nos dices ahorita, bueno, está ser el favorito o tener afinidades, ¿no? Bueno, la respuesta adecuada sería, pues, afinidades, ¿no? Pero la verdad, bueno, pues sí tengo afinidad con este en unas cosas, tengo afinidad con este en otras, etcétera. Eso sería lo ideal. Pero lo que nosotros hemos visto es que no sucede así. Que en muchos casos, en muchos sí, pero en muchos casos lo que sucede es realmente un favoritismo, que es lo que nos llama mucho la atención. Efectivamente, al favorito pues le pesa, pero aparte a los que no son favoritos. Nancy, querías decir. Fíjate que tú preguntabas que cuál es el proceso por el que decidimos, y en realidad no es que decidimos o queramos hacerlo, es algo que sucede. Es como si yo te digo, ¿cuál es el proceso para que te enamores? Te sucede, no dices, voy a hacer esto y esto y esto para enamorarme de esta persona, y de pronto caes en cuenta que estás enamorada, ¿no? Bueno, aquí es igual, es algo que te sucede porque, como viene del alma, es una emoción, de pronto hay algo en este hijo que te resulta atractivo, que te resulta agradable, con el que te sientes cercano, y de pronto volteas y dices, ups, sí. Sí, me sucedió. Bárbara, dinos, por favor. Yo coincido con Fernando en que hay que hacer diferencias, porque, por ejemplo, una de las diferencias sería que ciertamente por la personalidad del hijo y de los padres pueda existir una relación donde se caigan bien y se lleven bien. Otra diferencia es que los hijos tienen necesidades particulares de acuerdo a su edad. Entonces muchos hijos se quejan de es que a mi hermano le das permiso para todo o a mi hermana le das permiso para todo. Hay que ver el contexto y la edad de ese hijo. Entonces yo creo que lo que define un vínculo de favoritismo es donde los papás le otorgan a un hijo en particular ciertas características específicas que esperan que ese hijo cumpla, que al hijo le suena atractivo porque va a tener un lugar de privilegio. Y entonces, digamos, aquí se enganchan tanto padres como hijos y generan un vínculo donde hay un intercambio implícito. Digamos que el mensaje sería, tú vas a ser el hijo favorito mientras cumplas con ciertas características que yo quiero. Y en la medida que las cumplas, vas a tener una serie de premios, concesiones o permisos distintos. Y entonces, en esta especie de mensaje, los hijos pueden quedar capturados en la relación y los papás también un poco engolfados en esta relación, que se puede volver viciosa, que tiene una serie de consecuencias y que tiene una ganancia para los padres y para los hijos. Oye, pero ¿esto lo hacen de manera consciente? Yo creo que hay un aspecto consciente y otro inconsciente. El que hacen los papás, y de ambos lados,
A mí me parece que lo inconsciente que hacen los padres es que pueden buscar en este hijo, por ejemplo, que cumpla con ciertas carencias o frustraciones de ellos, ¿no? Entonces, pueden convertir en favorito al hijo que de pronto va a elegir una vocación, pareja, devoción, que cumple con algo que ellos no tenían. O una dificultad inconsciente de los padres, por ejemplo, frente a la separación. Y entonces dicen, bueno, voy a agarrar a este hija o hijo y le voy a dar una serie de cosas para que se quede un poco infantilizado y entonces no tenga yo que vivir un duelo cuando los hijos se van de casa, ¿no? Por ejemplo. Claro. Ahora, esto a mí me llama la atención de que algunos tal vez lo hagan de manera muy marcada, pero otros no se dan cuenta de que están viviendo ese proceso. O sea, no se dan cuenta que sí están haciendo un daño, ¿no? Y por culpa, como mencionabas, ¿no? ¿Cómo voy a aceptar todo el esto? problema es que, yo creo que el problema real es que se vive muchas veces el proceso, la gran mayoría de las veces, de manera inconsciente. Y en esta gran inconsciencia se hace mucho daño, porque de veras sí hay padres, y yo lo he visto mucho en la práctica, que de veras están convencidos que no hay un hijo favorito. Claro. Que dicen, no, yo los quiero igual, no es cierto, mi hijo me dice que hago diferencias, que sí voy a los partidos de su hermano, y no es cierto, o sea, sí soy equitativo. Y hay una gran inconsciencia, cuando en realidad no están escuchando los mensajes que ese otro hijo les está mandando, diciendo, escúchame, date cuenta que hay estas diferencias, y donde el hijo incluso empieza a dudar de sí mismo, de, pues a lo mejor no estoy percibiendo las cosas, a lo mejor me estoy equivocando. Claro, porque para ellos la figura de mamá y papá es importantísima, y si mi mamá me dice, estás equivocada y tu percepción no es la adecuada, pues entonces yo me siento que no puedo confiar en mí misma, ¿no? Tenemos una cápsula de una mamá que nos va a platicar ella cómo lo vivió, tiene 2 hijos, y vamos a ver ella cómo vivió esta dualidad entre estos 2 hijos. Acompáñame a verlo. Tengo 2 hijos, un hombre y una mujer. El hombre es de 37 años, la mujer de 27. Pues el trato de ellos ha sido igual. Bueno, de la niña, por más chiquita, pues siempre se le dijo a mi hijo, tú la vas a cuidar, tú la vas a ver, tú eres el niño, el hermano más grande. Pasó el tiempo, mi hijo se casó, mi hija estaba en la universidad, en ocasiones empezaba a llegar tarde. Y yo le decía, oye hija, pues ten cuidado, mira, ay, ¿tú por qué me dices? Y a mi hermano lo dejaste hacer y deshacer, llegábamos a las horas de la noche. Mira hija, pues es que él es hombre, tú como niña corres muchos peligros. Es que no, es que te preocupas más por Pepe. Hija, pero es que tú estás bien, le digo, tú vas bien, tú eres una niña pues estudiosa, y pues Pepe necesita más de nuestra ayuda porque estuvo en unas cosas difíciles. Cuando yo tuve mi primer hijo, yo no era casada todavía con mi esposo. Siento que le di más cariño a él que a mi hija. Bueno, a mi hija también, pero ya me sentía tranquila porque ya estaba mi esposo ahí y se encargó con mi hijo, ¿no? Entonces yo pienso que también parte de eso pues me hizo también un poquito estar más con mi hijo y con mi hija. Con mi hijo pues yo no trabajaba ni nada. Y estuve pues todo el tiempo con él hasta los 7 años que yo empecé a trabajar. Como dice mi hija, mira mamá, yo quiero mucho a mi hermano, lo respeto, yo le respeto su espacio, pero que no se meta conmigo ni yo con él. Fíjense, lo que escuchamos aquí con ella es como una confusión, ¿no? Parece que de repente la hija le dice, bueno, es que mi hermano fue el consentido, pero parece ser que fue la hija la consentida, y como confusión para ella, ¿no? A mí me gustaría saber, ¿verdad? Como madres y padres, cuesta mucho aceptar que no podemos querer a los hijos del mismo modo, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque genera culpa cuando uno tiene sentimientos ambivalentes, que todos los tenemos, son universales, hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Entonces genera mucha culpa también que los papás puedan identificar que tengan cierto enganche con los hijos o cierta afinidad. Ahora, que tengan afinidad con un hijo no lo hace favorito. Algunos papás se pueden llevar muy bien con un hijo, compartir momentos interesantes y platicar, pero a lo mejor es a otro a quien de forma indirecta lo están como gratificando, ¿no? A ver, pero entonces ser el favorito, ¿cómo podríamos calificarlo? Porque entonces, bueno, podríamos pensar, ¿es el favorito porque lo sobreprotegen? ¿O es el favorito porque le dan muchas cosas? ¿O es el favorito porque es con el que más están? O sea, ¿cómo saber cuál es el favorito? El favoritismo es dar una serie de privilegios y concesiones de forma diferente
cuando en realidad se tendrían que aplicar esos límites a todos por igual, porque los límites forman parte del amor y cuando el problema del favoritismo es que es quitarle a uno o responsabilidades o quitarle a alguno el peso de algo que tenga que lidiar con la vida. Es un lugar engañoso porque uno cree que es el favorito, pero lo enferma en realidad. Mira, Tenemos 50 segundos. Sí, antes de irnos al corte, Gabriela mencionaba una cosa que a mí me hace reflexionar lo siguiente. En muchas ocasiones el problema radica en que nosotros estamos confundiendo el es mi favorito o tengo afinidad con lo quiero más. Estamos confundiendo favoritismo con cariño. Entonces la pregunta es, ¿no va de ¿a la quién mano? quieres más? ¿No? No siempre. Ah, oigan, entonces, bueno, no, ahorita nos extendemos en eso porque vamos a un corte y en un momento regresamos. O sea, parecería que sí es lo mismo. La gente, o sea, el público y todos creemos, como es el favorito, es al que quiere Ese es más. el que quiere más. ¿No? Pero No. bueno, cuéntanos tu historia, tú cómo lo estás viviendo y recuerda que estamos en las redes sociales. En un momento regresamos. Quédate con nosotros. Ya regresamos, qué bueno que continúan con nosotros. Recuerden que a través de las redes sociales también pueden seguir el programa o en internet completamente en vivo. La dirección es www.11tvmexico.live.tv/internacional/. Y vamos a leer varios comentarios. Yayita Rojas Garduño nos dice, en mi casa mi hermano es el preferido por ser hombre. ¿Qué repercusiones tiene eso? Se pregunta. Bueno, como yo lo veo, mi hermano no se responsabiliza de sus propios actos. Es irresponsable con su familia, es borracho y maltrata a mi mamá. Por mi parte me sentía muy mal cuando era niña y sobre todo en la adolescencia, pero ahora he aprendido a quererme y me amo más que nunca. Rosa López dice, yo creo que no es favoritismo cuando desde chicos han recibido el mismo amor y las mismas cosas, pero cuando crecen son adolescentes o jóvenes que se inclinan, bueno, los papás o mamás nos inclinamos más por uno o por otro porque tienen más problemas, no es porque no es que queramos a alguien más que a otro, simplemente es de acuerdo al apoyo que necesiten y ellos como hermanos, si les explicas, te van a entender. Esa es la opinión de una mamá. Sin embargo, más abajo viene Titania Lorca y dice, siento que tiene más desventajas el ser, bueno, esto lo voy a leer un poquito más adelante, porque habla de las ventajas o desventajas que tiene cuando tú te identificas como hijo consentido, exactamente. Pero nos dice Magda Bravo, la excusa de mi mamá era que el consentido la necesitaba más que ninguno de los demás, pues los demás sí podíamos salir de los problemas de forma más sencilla. Ja, 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 se ríe, creo que se equivocó, por desgracia, hoy en día es el menos tolerante e igual que ella. Algunas llamadas telefónicas desde Cuernavaca, en el estado de Morelos. Marco Gómez Farías Pimentel. Desde joven hasta los 25 años pensé que mi mamá quería más a mi hermana que a mí. Hasta me caí en cuenta que la persona tiene derecho de querer más a unos que a otros y que mis papás podían querer más a unos que a otros hijos y no es posible que los padres quieran a todos sus hijos por igual. Esto es un proceso natural y los padres no deben de sentir culpa. Alicia Ramírez González, mi papá siempre prefirió a mi hermana mayor y a sus hijos, incluso a otra hermana, y a mí nos sacó de la escuela para ayudar económicamente a su hija consentida. Mi padre ya falleció, pero quisiera que me dieran un consejo porque es algo que no hemos podido olvidar. Y las respuestas a todas estas preguntas en un momento más. Continuamos. ¿Qué les parecen todos estos comentarios? Yo creo que precisamente la confusión está en esto que Nancy nos estaba puntualizando, ¿no? La diferencia entre ser favorito y querer más que nosotros. Creemos que es igual, Nancy, dinos. Claro, mucha gente tendemos, yo me incluyo, a confundir es mi favorito con este es el que yo quiero más. Y la verdad de las cosas es que cuando nos cuestionamos esto, fíjate, tú puedes tener el amor de madre y el amor de pareja. No los puedes comparar, cada uno tiene su primer lugar. Y de la misma forma yo creo que como padres,
cuando tienes diferentes hijos, a todos los quieres mucho, pero no los puedes poner a competir porque tú tienes suficiente amor para darles a todos, pero si empiezas a comparar el amor en cantidad o en calidad que le das a uno o a otro, no se puede. Es como si vas a comparar, ¿qué te gusta más, el fútbol o el béisbol? Te gusta el que estás viendo en ese momento, con sus reglas y con su pasión, y es completamente diferente. Entonces la dificultad está en que cuando te preguntan quién es tu favorito, tú lo que escuchas es a quién de ellos quieres más, y entonces no puedes contestar. Claro. Entonces, tienes suficiente amor como madre, como amiga inclusive, para tener muchos amigos o muchos hijos favoritos, pero cada uno de ellos en su momento está recibiendo toda tu atención, todo tu amor, y en ese momento desaparece esta dificultad que tienes para contestar y puedes decir cosas como estas. Si voy a ir a jugar, por ejemplo, a hacer deporte, prefiero llevarme a este hijo que comparte esta afinidad o esta actividad conmigo. Pero si voy a ir a un museo, me voy a llevar a mi hija que de alguna manera comparte este interés. Oye, pues sí, nos suena súper bien, porque así tendría que ser, pero en la realidad es diferente, ¿no? Oigan, vamos a ver este sondeo. Les preguntamos, ¿por qué los papás llegan a tener un hijo favorito? A ver qué nos contesta. A lo mejor en cualidades que uno es diferente, ¿no? No es favoritismo, simplemente que a todos los hijos no los podemos tratar iguales porque son diferentes caracteres. Probablemente por las afinidades en los caracteres. Yo digo que son por las formas de que el niño aprende más y uno no, y entonces le dan más preferida a la que va más arriba. Mentalidad de cada quien. Siempre el papá bueno, me he fijado que siempre los hombres necesitan o deben de tener un varón, no sé si para preservar el apellido o por su machismo. Yo tengo 2 hijos, uno de 8 años y otro de 5, y siento que probablemente puedo tener un poco más de afinidad con el de 5 que con el de 8, y no por eso dejo de querer al de 8, ¿verdad? Fíjense, ese último comentario, ¿no? Parece que él lo tiene como más claro. Fer, nos decías, ahorita mientras lo estabas viendo, decías el rol del género, que qué importante es también eso, ¿no? Dinos, ahorita que lo comentaste, ¿sí también tiene que ver con género lo de los favoritos? Claro, claro que sí, además de muchas cosas, otras cosas, perdón, los testimonios nos dejan así un mosaico increíble, como para empezar a aterrizar las ideas y no dejarlo como tan abstracto. A ver, dinos. Nos hablan de ser hombre, de ser mujer, del trato privilegiado que puede haber hacia los varones solo por el hecho de ser hombre, a diferencia del trato hacia una mujer, ¿no? Y sin embargo, como decía la compañera, no se pone en juego el afecto, son otras razones las que entran ahí en juego, ¿no? Tener ciertos privilegios, hablaban por ejemplo de horarios, ¿no? De falta de límites, mucho más libertad a los hombres en comparación con las mujeres, pues es otra variable que entra ahí que puede ir dando a los propios hijos estas experiencias, ¿no? Si soy hombre, entonces tengo la experiencia de ser el privilegiado, y si soy mujer, ¿no? En este contexto, a lo mejor mi experiencia es de que estoy siendo rechazada, que es injusto, que a mí no me dejan, que a mí no me permiten, ¿no? Es algo que en ese ahí, punto ¿no? estaríamos hablando precisamente de género, pero por ejemplo hay otra cosa que también se permea ahí, que de repente parece que el hijo favorito o la hija favorita tiene cualidades que son más positivas a los ojos de los papás, ¿no? Que eso también es como muy importante. ¿Cómo afecta a los otros hijos esto? Porque bueno, si ella tiene mejores cualidades, entonces yo tengo peores. Yo creo que aquí hay algo que a mí me gustaría puntualizar, porque a veces se piensa que el hijo favorito es el que tiene las cualidades, los aspectos positivos. Y yo diría que a veces es más fácil como hermano identificar y decir, bueno, pues sí, como va muy bien en la escuela, como hace esto, hace el otro, es muy buen deportista. Pero hay veces que es mucho más confuso cuando el hijo favorito es precisamente el que genera más problemas, como decían un poquito en la cápsula. Es el que maltrata a mi mamá, es el que a lo mejor le miente, es el que causa una serie de conflictos dentro de la familia. Y es como mucho más difícil procesarlo, porque yo lo he visto que hay como mucha rabia y impotencia en el hermano que dice, es que yo
estudio, yo trabajo, yo hago para tratar de ganarme la atención de mi mamá. A veces hasta te dicen, me voy a empezar a portar mal. Sí, ¿no? Y sin embargo, mi hermano, que hace todo este tipo de cosas, mi madre le pasa, mi madre ahí está, Ahora, está dispuesta, o mi padre, ¿no? Pero no sé si coinciden conmigo, pero bueno, yo lo he visto en mis sesiones de terapia y me doy cuenta cómo cuando las mamás sonríen y se alegran contándote del hijo travieso, ¿eh? O sea, es como una situación muy especial. O sea, esto sí sucede. Entonces, claro, la otra hija o el otro hijo dice, no, bueno, yo me voy a empezar a portar mal para que sonrías, para que me lo aplaudas, para que entonces yo te vea tan feliz como te veo cuando estás mi hermano está haciendo la pataleta. Claro, Por siempre y eso- cuando tengas la misma chispa que tiene el que está haciendo la La travesura. travesura, Que claro. eso es lo que te hace reaccionar. ¿Ves? O sea, sí, estoy de acuerdo con Gabriela. O sea, de alguna manera, lo que tú estás hablando es, hay una característica del niño, no depende de si yo voy a escoger un favorito. Hay una característica del niño que lo hace atractivo a mis ojos. A veces es porque efectivamente cumple con las características sociales, es muy bien portado, tiene buenas calificaciones. A veces ni siquiera puedes definirlo o reconocerlo. Pero esto nos lleva al punto que tú señalabas hace rato, que es la inconsciencia. Y la inconsciencia viene no en que tengas un hijo favorito, sino en cómo se lo manifiestas a los demás. Claro. Y ahí Y a está él la mismo. diferencia entre el me cae muy bien y me encanta su manera de ser, hago diferencias entre él y sus hermanos. Pero, a ver, ¿qué roles juega el hijo favorito dentro de la familia? Porque ahorita que mencionaban esto, también es importante por la idea de que al hijo favorito se le permite hacer todo y aunque esté mal. Yo mencionaba al principio, casos, ¿no? en algunos En casos, algunos claro, no casos. en todos, la idea de un estado infantil. O sea, muchos papás tratan al hijo favorito como les gustaría que los hubieran tratado a ellos, con la idea de que el favorito no tiene responsabilidades, tiene todos los permisos. Hay una idea falsa y equivocada de que va a recibir gratificaciones ilimitadas. Y entonces, si yo como padre tengo ese deseo de que me hubieran tratado así, voy a estarle permitiendo a uno de los hijos ese trato porque estoy depositando en él ese deseo. Y entonces el problema es que si no identifico que este es un deseo mío, no le voy a decir, ¿sabes qué? Esto tiene que tener un fin, esto tiene que tener un límite, hay que tener responsabilidades, ni modo, hay que hacer una serie de cosas en la vida que duelen, que cuestan trabajo, porque si no estoy fomentando esta rebeldía o este trato muy infantil de alguno de los hijos, pero porque es como yo quisiera que me hubieran tratado en algún momento. Y eso no lo identifico. Oye, y a ver, Liz, sí, a ver si Liz Tengo nos dos comenta comentarios algo también. interesantes, Cris. Claro. Ezio Auditorio de SADE dice, durante años mi hermana fue la favorita en una comunidad de mujeres. Yo por ser hombre me hacían a un lado. Ahora me ponen como favorito por unos problemas con mi hermana. Mis padres son divorciados, vivo con mi abuela y mi madre y mi hermana. Pero hoy en día soy el favorito cuando en un principio eso no era así. Raquel Pérez Laguna dice, mi esposo es el más chico de 3 hombres. Su hermano del medio es el favorito por ser el más güero. Eso en la familia de mi suegra cuenta mucho y eso pasa hasta con los nietos. A mi parecer, eso no está nada bien. Pero entonces yo te pregunto, ¿cuál es el proceso para que un papá elija a su favorito? O si en el inconsciente existe algo, porque hablaban en este momento de que tú eliges a un favorito, pero ¿qué es lo que pasa para elegir? O que quisieras que te hubieran tratado a ti cuando eras niño como tratas ahora a tu favorito. Pero además, ¿qué repercusiones puede haber en los hermanos? Porque desde luego se dan cuenta también. Claro. Mira, es un tema muy, muy complejo. Lo primero que yo quisiera puntualizar es que a veces creemos que el favorito es aquel en el cual se deposita más amor. Y no necesariamente. Es aquel en el cual se han depositado una serie de expectativas y de frustraciones y de anhelos de los propios padres. Y eso no es amor. Claro. Y entonces lo vuelven el responsable de cuestiones personales. Y entonces se vuelve el favorito no porque lo quiera más, sino porque es al que le pedí que me cargara la bolsa, que me tocaba a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces se vuelve el preferido porque entonces yo tengo una serie de expectativas, tengo una serie de anhelos personales y que él se vuelve el responsable y el medio para yo cumplirlos. Oye, Lisbeth, pero a ver, eso nosotros como especialistas tal vez lo sabemos y lo podemos definir de esta manera, pero las personas que lo están viviendo no lo viven así. No. O sea, si tú le preguntas a una persona, ahorita les vamos a preguntar,
fuiste el hijo favorito o tu hermano fue el hijo favorito, sienten que al otro lo quisieron más, ¿eh? Sí tiene que ver con emociones. Sí, por supuesto. Ahora, también es cierto que en las familias y en los hermanos y en los seres humanos siempre va a existir este sentimiento de a quién quisieron más. Entonces, que esto tampoco depende mucho de la crianza de los padres, porque el psiquismo está poblado por las mismas emociones en todos. Y todos tenemos que lidiar, seamos hijos únicos de 10 o de, ¿no? Todos los seres humanos tenemos que lidiar con emociones de exclusión, de rivalidad, de competencia, y que entonces a veces, independientemente del tipo de crianza, estas emociones van a estar presentes. Claro. Y eso es lo que debemos de tener claro. Ahora, cuando se elige al favorito, se está depositando y este hijo queda atrapado en el anhelo y en la responsabilidad de tener que cumplir con esas expectativas. Claro. Y en ese juego, los papás se encuentran imposibilitados, como decía Bárbara, para ponerles límites. Y eso tiene consecuencias porque es no poder frenar los deseos y estas emociones infantiles de la mente para ayudarlos a madurar. Claro. Y pasar del egocentrismo ese es el daño que les y hacemos, pasar ¿no? de la omnipotencia a modos de funcionamiento más maduros. Claro. Y ese es el daño, porque a veces creemos que es un gran privilegio, ¿no? Ser el hijo favorito. Sí, ya no quiero ser favorito, ¿no? Sí, yo ya no quiero ser el hijo favorito. A ver, vamos a leer algunas de sus llamadas. No necesariamente es favoritismo, lo que sentimos, María Elena nos dice, lo que sentimos los padres por los hijos, pero sí hay una tendencia. En mi caso, mi madre siempre prefirió a mi hermano. Me imagino que porque es hombre y yo pensaba que cuando yo tuviera una mujer la iba a querer mucho por lo que yo había vivido con mi mamá. Así fue después de tener 3 hijos hombres, nació mi hija que además de ser la más chica era niña. Siempre fue la preferida y más querida, pero cambié de idea cuando creció e hizo cosas de su vida que realmente no me gustaron. Fíjate qué duro, ¿eh? Cambió completamente en cuanto conoció a su pareja con la que actualmente vive y ahora sé que el dicho de los hijos y los maridos por sus hechos son queridos tiene muchísimo de cierto. ¿Qué tal, María Elena? Muchísimas gracias por este comentario. Por aquí en el público tenemos algo un poquito similar ahí. Rosalinda Díaz dice, mi hijo favorito es con el que menos afinidad tengo. Es por eso que trato de impulsarlo y ayudarlo para que sobresalga tanto en sus estudios como en su trabajo. A pesar de que no somos afines, trato de ayudarlo más a él que a mis hijas que son más independientes. Esto de los roles de género también lo vimos mucho. Pero bueno, vamos a un corte, en un momentito regresamos y bueno, recuerda que nuestros teléfonos están abiertos. ¿Tú qué opinas? ¿Eres el hijo favorito? Quédate aquí con nosotros. Nosotros somos 2 hermanos y nos llevamos 4 años de diferencia. Yo siento que hasta la fecha mi mamá le ha prestado atención a mi hermano. Por ejemplo, si yo trabajaba y él también, a mí me exigía, dame la mitad de tu sueldo para los gastos, para la comida, para el transporte. Y mi hermano era de que, no, cómprate lo que necesites, hijo. Si necesitas un pantalón, cómpratelo. Yo muchas veces le he echado en cara a mi mamá porque la diferencia y ella dice que no es así, ¿no? Que simplemente yo soy más autosuficiente que él, ¿no? Como que yo he sabido sobrellevarme sola que él. Estas diferencias que hace mi mamá hasta la fecha pues me hacen sentir mal, porque pues siempre, ¿no? El coraje que le queda a uno, ¿no? De que por qué él sí y yo no. Actualmente estoy repitiendo el mismo patrón con mis hijos. Creo que pasa lo mismo, ¿no? Porque creo que la niña es más autosuficiente que el niño, ¿no? Como que la niña no necesita tanta mi atención como él, que necesito estar atrás de él para que él haga las cosas y la niña solita lo hace. Nunca me han dicho que noten alguna diferencia entre los dos, pero de repente sí la niña como que la noto muy molesta. Ella es muy sensible. Ella a la primera se pone a llorar y se va y se acuesta y se queda como con ese coraje. Y el niño, pues no, el niño como que hasta se burla, ¿no? Como que, ya te regañaron y agarra y ya se pone a jugar quitado de la pena. He tratado de cambiar un poco desde que he oído varios comentarios, ¿no? Como que no soy la única, ¿no? De que por ser el chiquito es el consentido. De hace medio año mi hija reprobó unos exámenes y entonces fue como que, ¿por qué si es inteligente o por qué si ella hace sus tareas y todo, cómo lo reprobó, ¿no? Y el niño pues no, o sea, el niño salió bien, ¿no? Pero pues ahí como que me sentí yo mal por ella, ¿no? Como que tengo que prestarle un poco más atención también a ella.
Pues, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Oye, ¿por qué se tiende a apoyar más al débil, Gaby? Pues tiene que ver, es que es un tema muy complejo, yo creo que es un tema muy interesante porque son procesos que tienen que ver con nuestra historia, como decía yo al principio. No es tan sencillo generalizar, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, bueno, es que se tiende como sociedad a los hombres, se tiende como sociedad a las mujeres, se tiende a proteger al débil. Es que depende de mi historia familiar. Si en mi historia familiar se valoraba la fuerza, se valoraba el salir adelante, se valoraba la independencia, no voy a tener esa afinidad con el débil, todo lo contrario. Es más, lo voy a empujar y voy a presionarlo para que sea lo que yo necesito que sea de acorde a lo que es mi familia, ¿no? Lo que yo aprendí, lo que era bueno. Pero hay veces que lo que se aprende es lo contrario. Se aprende que hay que apoyar al débil, que hay que ayudarlo, que hay que sacarlo adelante, que hay que mirarlo más. Y además hay veces que se quiere que ese hijo sea lo que no puede ser. Sí. Y me puedo tardar toda una vida en empujar a ese hijo, y entonces lo triste es como lo que veíamos ahorita en la cápsula, dejo de mirar al otro hijo, dejo de verlo. Oye, una cosa que me llama mucho la atención de esta cápsula, que ya lo habíamos comentado, lo del género, bueno, ella comenta que a ella, su mamá, le exige que dé dinero, que apoye en la casa cuando ella está trabajando, y su hermano empieza a trabajar y al hermano no, ¿no? Entonces, claro, ella siente, pues mi hermano es el hijo favorito. Si lo viéramos desde otra perspectiva, tal vez dijéramos, bueno, pues ella es la favorita porque es a la que más fortaleza le dieron, ¿no? Lisbeth, ¿tú qué opinas? Mira, yo lo que estaba pensando ahorita que te oía y leyendo lo de redes sociales, me llama mucho la atención que la gente que ha participado y que vienen de un rol de ser padres, todos dicen no tener favoritos. Y todos los que participan y que son hijos, todos escriben que sí hay favoritos y que a ellos no les tocó. Claro, eso, ¿no? eso es lo que decíamos que es la realidad. Oye, pues hablando de eso, por aquí tengo a Luis. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias. Oye, gracias por estar aquí. Gracias. Tú no fuiste el hijo favorito. No, no fui. Ya no fui el hijo favorito. ¿Quién fue el hijo favorito? El mayor de mis hermanos. ¿Cómo te diste cuenta de que eso sucedió? Bueno, inicialmente, como decía el especialista Lisbeth, yo cuando era niño, yo era el consentido, pero en efecto, o sea, mi hermano era el favorito, el mayor. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí no sé, me traían los dulces, quieres este juguete, quieres el otro, pero por ejemplo a mi hermano era de que tú vas a estudiar, tú vas a ser no sé, o sea, tú vas a ser licenciado, tú me vas a mantener, tú vas a estar conmigo, o sea, siempre le decía eso a mi mamá. Mi mamá descargaba como que todas sus expectativas hacia mi hermano. Hacia nosotros así era así como de, pues échale ganas, o sea, estás bien, ¿no? Entonces eso pues obviamente sí como que generaba hasta cierto punto como que un rencor hacia mi hermano, ¿no? Porque decía... ¿Tú sentiste rencor con él? Yo llegué a sentir rencor con él. Oye, me llama la atención porque dices, bueno, a mí sí me consintieron, pero no fui el favorito. O sea, ¿a ti sí te sentiste querido? Hasta cierta edad. O sea, mientras yo era un niño, hasta como por los 6, 7 años ya era así como que pues que te vaya muy bien, o sea, y ya, o sea, ya no... A los 7 años. Más o menos. ¿A los 7 años dejaste de sentirte querido? Sí, más que nada, no tanto querido, es así como desplazado, vaya. O sea, así de que pues ya mi mamá solamente le prestaba atención a mi hermano, le decía, sí, mira, si no te quedaste en una preparatoria, no te preocupes, te meto a una escuela de paga. Cosas que, o sea, hacía muchas cosas que mi mamá, que por ejemplo con mis demás hermanos no lo hacía. O sea, no sé si estoy equivocada, me puedes corregir, pero estaba preparando a tu hermano para su vejez. Exactamente. Híjole, ¿y eso es ser el hijo favorito? Pues yo considero que sí, no sé. Qué grueso, ¿no? Habría que ver. Luis, muchas gracias. Y bueno, Luis, ¿qué creen? Está casado aquí con Gaby, y Gaby, ella sí dice que ella sí es la hija favorita. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿tú eres la hija favorita? Sí, somos 3 hermanas y desde que yo tenía 3 años mi mamá se separaron, mi mamá se fue. A partir de ese momento, como que fui asumiendo que era la mayor, entonces tenía que cuidar a mis hermanas, ¿no? Y ya era un duro golpe no tener a mi mamá, y después cuando tenía 8 años, mi papá sufrió un accidente y queda discapacitado, entonces era doble pérdida.
Y para mí eso era como muy difícil y era como, cuida a tus hermanas porque como lo están sufriendo mucho. Pero desde un principio igual era como, Gaby va muy bien en la escuela, Gaby tiene muy buenas calificaciones, o sea, como Gaby, mucho el reconocimiento, ¿no? Pues yo feliz cuando era niña, ¿no? Llegó un momento en el que mi hermana, la menor, llegó a decirme que me odiaba. Entonces, en ese momento me dio mucha risa, pero duele, o sea, como que se queda la herida, como en qué momento. Entonces, yo pensaba que había hecho algo malo. Ya conforme fuimos creciendo, en algún momento sí me recalcaban mucho como, eres la favorita de tu papá. Y era como, no es cierto, ¿no? En un momento sí me lo llegó a decir mi papá. ¿Qué te dijo? Me dijo que estábamos en una fiesta y que llegó un amigo de él y le dice, Gaby es la que se va a quedar contigo hasta siempre, ¿no? Entonces, para mí eso significó como un peso, pero también él me dijo, aunque uno no quiera decirlo, se siente diferente. Y en ese momento, o sea, es como una... O sea, se siente muy bonito que el papá te diga eso, que tu papá te diga eso, pero es algo que no se puede disfrutar, porque se siente como si le estuvieras robando algo a tus hermanos, o no sé, como si estuvieras haciendo algo. Oye, pero aparte te estaban diciendo, ¿tú te vas a quedar a cuidarlo? Sí, o sea, ¿Y eso hoy consideras que es ser la hija favorita? Era como, bueno, en ese momento era como depositar responsabilidad, como lo decían, era como tú vas a hacer lo que, o sea, como vas a hacer que eso salga bien. Y mamá también, por otro lado, en algún momento igual, como que yo le pregunté como, oye, dicen esto, y me lo dijo muy claramente, tú eres el bebé que yo quería tener. Y lo mismo, o sea, es como... A tu mamá. Ajá. Pero son como posturas diferentes, ¿no? Porque una es tu mamá diciéndote, tú eres el bebé que yo quería tener, sí. Y otra es tu papá diciéndote, tú te vas a quedar a cuidarme. Sí. Y por eso eres mi favorita. Sí. Oye, ¿y no te quedaste a cuidarlo? ¿O sí? Sí lo visito ahorita, pero igual él lo visitas, mucho. Ajá. Pero ahorita pues te casaste con Luis. Ya no, sí. Y el reconocimiento, o sea, ¿y cómo yo lo tomó él? No, pues fue fatal para él, fue como un golpe muy duro, lo sufrió mucho, o sea, incluso a Luis pues lo odiaba, pero sí, o sea, era mucho como... A Luis lo odiaba. Exacto. ¿Ya no lo odia? No, ya se me bien. Sí. Pero claro, es esta situación, yo no sé si ahí estamos hablando del hijo favorito o de qué estamos hablando, ¿no? Pues ahí queda el tema perfecto de me pesa ser hijo favorito, ¿no? Claro. El peso tan grande y el costo. Precisamente un comentario, Cristi, de tierna Cristi Mugrosita, que nos dice, si los padres siempre tienen a un hijo favorito, el cual afecta a sus hijos, su papá ya alguna vez le dijo, tú eres mi hija favorita, pero además cometió, pues la imprudencia, diría yo, de decirlo frente a sus hermanos. Entonces, no, ¿de veras? Hoy en día ya de adultos tienen una relación muy fuerte, ella nos comenta, entre su hermano y ella. De hecho, dice que hay ya peleas muy, muy fuertes y todo pues porque los papás de niños, ella argumenta, no supieron resolverlo. Y hay una apreciación de Gaby Rodríguez que es muy interesante. Dice, mi mamá le dio a la fecha, le da un trato preferencial a mi hermano. Mi papá me trataba mejor a mí que a mi hermano. Por esa razón mi mamá consideró que tenía que compensar esa diferencia. Entonces hablábamos, Lisbeth y yo, hace un momento, cuando papá y mamá entonces empiezan a hacer o a formar alianzas por estas compensaciones de que, si veo que mi pareja le está dando más a mi hijo o a mi hija, entonces yo debo hacer algo, pero no sé si en el inconsciente, en el subconsciente también tú empiezas a formar a este consentido o consentida. Claro, parece como que entonces compensan de esa manera, ¿no? Ok, si ella es la consentida de mi marido, entonces el otro va a ser mi consentido. Y entonces la familia queda dividida, la pareja queda dividida y se crean alianzas. Claro, y eso hace muchísimo daño. Claro. Oigan, y yo les quisiera preguntar, por ejemplo, cuando hay peleas entre hermanos, bueno, ¿sí tienden los papás a defender al favorito? O tal vez estamos equivocados nosotros aquí en Diálogos en esa percepción y tienden a defender al que más aman, Nancy. Sí, en realidad esa es una de las formas en donde tú ves el favoritismo. Es decir, al principio yo decía que desde muy pequeños nosotros estamos enseñados a elegir. Entonces, si tú ves que tus hijos se están peleando, pero no viste ni cómo empezó la pelea ni qué está ocurriendo, y llegas y tomas la decisión de darle la razón a uno sin siquiera saber qué está ocurriendo, estás teniendo un favoritismo. Entonces, en realidad, el que tú eliges quién es el que tiene la razón,
lo que hace es que aumenta el problema en lugar de resolverlo, porque además estás haciendo esto que las personas están diciendo. Mi mamá siempre le va a dar la razón a mi hermano, Sí, la caray. tenga o no la tenga. ¿Cómo le hacemos como papás para que no nos suceda eso? Bárbara, por favor. Yo pienso que lo primero que se tienen que preguntar los papás cada vez que se relacionen con el hijo y hagan algo es, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo voy a premiar? ¿O cuál es mi intención al darle más permisos? ¿O cuál es mi intención al ponerlo en un lugar donde tenga que ser el licenciado, el hombre que continúe el apellido de la familia, la mujer que queríamos tener en casa? Los papás se tienen que preguntar, ¿cuál es mi intención? Cualquier intención que se salga fuera de quiero ayudarlo a crecer, a que sea independiente y que sea maduro, me lo tengo que cuestionar, porque entonces estoy haciendo algo. Híjole, eso sería muy importante que como papás hiciéramos esa reflexión. Nancy, por favor. Sí, porque ahí estás empezando a salirte de la inconsciencia. O sea, ahí estás empezando a tener una participación consciente, una participación en donde realmente ves lo que está ocurriendo y no lo que tú crees que está ocurriendo. Y a tu pregunta de cómo tienes que hacer, pues no tomes partido, no te metas. O sea, si tú realmente no sabes lo que está ocurriendo, muchas veces sucede, el más pequeño está muele y muele y muele al grande, ¿no? Y el grande se está aguantando y se está aguantando, de repente le colma el plato y se voltea y le da un manazo, un bofetón o hasta aquí. Eso es lo que oye la mamá. La mamá lo que oye es el grito del grande. Entonces viene y regaña al grande. Claro. Sin haber sabido que tiene un buen rato de estarse aguantando al chico. Claro, entonces, una de dos. O primero averiguas qué está sucediendo y les das la oportunidad de hablar a los dos, que cada uno le va a echar la culpa al otro, ya lo sabemos. O no te metes y si ellos se metieron en el problema, que ellos lo resuelvan. Oigan, a mí me llama la atención, por ejemplo, que hemos tenido muchos de los testimonios en anónimo. O sea, la verdad es un tema que duele y que cuesta trabajo aceptar. Lisbeth, mira, aquí tenemos, dice, por ejemplo, un anónimo, ¿no? Mi madre siempre ha tenido un favoritismo con uno de mis hermanos de 30 años. ¿Qué me aconsejan los especialistas hacer al respecto? Y esta pregunta me parece importante porque seguramente muchos de los que nos están viendo han de preguntarse lo mismo. Ok, si yo no soy el favorito y me pesa, ¿qué puedo hacer? Sí, una constante es esta de los hijos que no son los favoritos, muestran mucho resentimiento y mucho dolor. Creo que algo que no se está visualizando es que este trato de favoritos incrementa lo que ya decían al principio, estos sentimientos de ambivalencia que tenemos todos. Y entonces hacen que los sentimientos negativos se hagan mayores y eso impide y eso bloquea las relaciones entre hermanos, ¿no? Y también, pues sí, quiebra la posibilidad de relaciones dentro de la familia. Y estoy viendo que la gente queda con mucho resentimiento. Cuando me dicen, ¿qué podemos hacer? No, es que en realidad no hay una receta. La pregunta es, ¿y por qué uno no puede, no? ¿Por qué uno tendría que ser siempre monedita de oro? ¿No? O sea, aunque sea un poco doloroso, uno tendría que también poder ver las dos partes de la moneda. Uno, poder tolerar que, bueno, uno no fue ese. Y dos, verle esta otra parte que no se ve. No, bueno, el programa de hoy se llama Me pesa ser el hijo favorito. Y yo creo que también ese sería un mensaje importante, ¿no? O sea, no es tan padre ser el hijo favorito. Los hijos que no son favoritos se quedan con un resentimiento, pero no se dan cuenta de que gracias a ese favorito, ellos quedaron libres de una serie de obligaciones y de expectativas y de cargas. Oye, pero a ver, hay pasos, hay cosas diferentes, como por ejemplo lo que nos dice aquí Alma. Quisiera saber por qué mi mamá al morir le dejó todo a mi hermana, la más chica. Si yo era la que trabajaba siempre con ella, sufrí todas las carencias con mi mamá, me sacó de la escuela a los 10 años para cuidar a mis hermanos más pequeños, ayudé a cuidar a mis 7 hermanos. Mi hermana, la más pequeña, a pesar de ser la más grosera con mi madre, no quiso estudiar, salió embarazada, se fue a vivir con mi madre. Después esta hermana se fue y dejó sola a mi mamá. Mi mamá muere y le deja todo a ella. ¿Por qué? ¿No? Y es que ahí te puedes, diciendo, o sea, queriendo contestarte, te puedes ir a miles de porqués. Yo creo que la única forma individual y única para cada caso es que estudies o trates de entender tu historia. O sea, ¿qué le pasó a esta mamá, no? Con eso nos quedamos. Ahorita vamos a un corte. En un momento regresamos. Desde muy pequeños estamos acostumbrados a dividir y a clasificar. Y cuando tú divides y clasificas por necesidad,
tienes que escoger. Cuando escoges, hay un favorito. Creo que favoritismo ya implica como una serie de decisiones que van más allá de lo que todos los seres humanos podemos tener. Una afinidad, identificarme con tipos de comida, música, lugares, características, formas, patrones de conducta. Lo que define un vínculo de favoritismo es donde los papás le otorgan a un hijo en particular ciertas características específicas que esperan que ese hijo cumpla. Se vive muchas veces el proceso, la gran mayoría de las veces, de manera inconsciente. Y en esta gran inconsciencia se hace mucho daño. Tú tienes suficiente amor para darles a todos, pero si empiezas a comparar el amor en cantidad o en calidad que le das a uno o a otro, no se puede. En las familias y en los hermanos y en los seres humanos siempre va a existir este sentimiento de a quién El quisieron otro. más. Todos los seres humanos tenemos que lidiar con emociones de exclusión, de rivalidad, de competencia. Yo tengo 4 hermanos. El padre biológico se retiró cuando nosotros éramos muy pequeños. Entonces solamente vivimos con mi mamá y con mi abuelita. Ellas fueron las que se hicieron cargo de nosotros y más adelante, bueno, pues llegó la pareja de mi mamá, que ahora es nuestro papá. Y yo con ellos siempre me llevé muy bien, solamente que yo duré más tiempo en mi casa apegado a ellos y por eso yo considero que se presentaron muchas diferencias entre nosotros porque creo que ellos no tuvieron la oportunidad, mis hermanos mayores como jóvenes, de poder conocer a mi madre como yo la conocí. Yo considero que en base al tiempo que vivimos juntos y a lo mejor a la cercanía de tantas situaciones, yo creo que mis hermanos sobre todo son los que piensan que yo he sido de alguna manera la hija favorita de mi mamá. Entre mis hermanos y yo hubo muchos malos entendidos. Más bien yo creo que fue el hecho de que ellos no se dieron cuenta de que la relación entre mi mamá y yo era un poquito más de adolescencia que de niñez. Entonces ellos pensaron que yo seguía teniendo preferencias porque mi mamá y yo nos aprendimos a comunicar de manera más clara. Estos conflictos se han estado trabajando, pero en la juventud cada quien se dedicó pues a hacer un proyecto de vida. Nos fue difícil podernos comunicar. Ahora de grandes ya nos está siendo un poquito más sencillo y estamos todos poniendo de nuestra parte para poder platicar sobre nuestros conflictos y tratar de irlos solucionando, aunque yo creo que todavía nos falta un poco de camino. Si yo me considerara el hijo favorito, yo creo que la desventaja sería una gran responsabilidad en el sentido de que me gustaría que todos pudiéramos sentirnos así de apoyados, aunque sí hemos estado apoyados, muchas veces la sensación es diferente. Así ha repercutido para la educación de mis hijos en cuanto al favoritismo, porque he tratado de que no exista ese favoritismo, aunque yo creo que todos los hijos son diferentes y que de alguna manera se manejan o se tratan de formas diferentes, pero siempre he tratado de que los 3 sepan que son importantes para mí en la misma medida, que los quiero de igual manera y que si necesitan cosas diferentes, les voy a dar cosas diferentes, pero en base a sus necesidades. Bueno, parece que ella lo resuelve bien en su vida personal, pero bueno, con los hermanos pues tiene un problema ahí, ¿no? ¿Nos quieren hacer algún comentario, Bárbara? Sí, yo también quería mencionar que también hay que recordar que cuando uno habla de los padres es una historia muy subjetiva, distorsionada. Es decir, uno va creando la figura de los padres, no siempre son los reales. Entonces también para aquellos que sienten que no son el favorito, también hay que tratar de agradecer a los padres lo que nos dieron, porque los papás son como pueden ser, no siempre son como quieren, son como pueden ser. Y si estamos aquí escuchando el programa, si estamos vivos, digamos, es porque algo muy bueno tuvieron que hacer. Entonces también hay que decir, ok, a lo mejor a mi hermano, a mi hermana le dieron estas cosas, pero a mí me dieron estas otras cosas que me permiten tener una pareja, haberme podido separar de la familia, poder tener un trabajo. Yo creo Entonces, que esa sería como la parte más sana, ¿no? Claro, Poder pararme ahí y decir muchas gracias. Pero les voy a leer otro testimonio que quiero decirles que fuera del aire, los comentarios del anterior fueron bastante fuertes porque dices, oye, ¿por qué esas injusticias? Oigan, lo postearon en mi Facebook. Pacheco Villa dice, lo último que mis padres hicieron con el favoritismo el pasado 31 de diciembre, al realizar el brindis, mi papá dijo, voy a heredar en vida. Dejó sus 2 únicas casas a su hijo favorito y a otro hermano que ni estudia ni trabaja. Yo estoy casado, he luchado por todo, no me he relegado y
no me han relegado porque he salido adelante sin su ayuda. Me siento muy discriminado. Mis hermanos casi rondan los 35 años y no solo les han dado casa, sino que se las están amueblando. Y ahora que mi papá se va a jubilar, al hijo favorito le dará todo el dinero que ha juntado para su vejez, porque mi hermano se le ocurrió hacer un negocio. Yo les externé mi desacuerdo y no porque no me heredaron, porque afortunadamente yo sí tengo una casa que yo compré, sino porque él ya tiene 62 años y no se me hace justo que ese hermano consentido disponga de todo su capital y todo porque mi hermano sabe que nunca le negarán nada. Pero no le va a hacer bien. Yo por eso antes de que nos fuéramos al corte hablaba sobre la importancia. Hay mucho resentimiento en ¿no? Que no logra entender qué pasa, ¿no? Claro. ¿Por qué le dejó? Y creo que la única manera de poder entenderlo es conociendo la historia, o sea, entendiendo cuál fue la historia de mi papá, cuál fue la historia de mi mamá, cómo vivieron, qué pasó, qué carencias tuvo mi papá, qué carencias tuvo mi mamá, bajo qué circunstancias creció, bajo qué condiciones se dieron las cosas, porque muchas veces la única manera de entender lo que a veces que no hay manera de explicarlo, es precisamente entender desde dónde procede todo eso y también de pronto mirar el costo que ha tenido ser tan mirado por los padres. Claro. Porque de pronto a la hora que uno hace la valoración, y a veces cuando a mí me dicen, ¿no?, en la consulta, es que mi hermano, y le han dado, y le hicieron, y todo eso, ¿y cuál ha sido el costo? ¿Cuál ha sido el resultado? En el hoy, ¿qué ha pasado con tu hermano, no? Podríamos decir, bueno, pues el costo ha sido que él no ha sido capaz de comprarse una casa. Claro. Pues sí, pero ya se la regalaron, ¿no? Eso sería la respuesta Pero del hijo costos, enojado. Pero hay costos terribles. Terribles, ¿no? O sea, yo estoy de terribles acuerdo como es contigo, pero eso no sería... lograr la independencia, Claro, una serie es de muy cosas, importante. Oscar, por Y continuando con estas cosas económicas, dice Claudia, yo tengo una hermana y un hermano, mis papás los trataban de forma diferente a cada uno. Con el paso de los años se inclinaron por el hombre, que además es el mayor. Todo le dieron a él. Cuando mis papás eran grandes se quedaron sin nada. Mis papás pensaron que el hermano mayor los iba a cuidar, pero esto nunca sucedió. Aquí también sucede a la contra, ¿no? O sea, cuando los papás tienen la expectativa de que entonces cuiden, el hijo lo cuide de ellos y le dice, pues no, gracias, Oye, que no los cuenten papás conmigo. se cuiden solos, por favor. Exacto. ¿No? Oye, ¿qué crees, Oscarito? Aquí tenemos con nosotros a Gus, ahorita me lees más, y él dice que él sí es el hijo favorito. ¿Cuántos años tienes, Gus? 14 años. 14 años. Y aquí tengo a su mamá. Ahorita vamos a ver si la mamá está de acuerdo con eso. Y bueno, a ver qué nos dice Marta. Pero, ¿por qué tú aseguras que tú eres el hijo favorito? Ah, pues mira, es que ya de unos meses para acá mis hermanos y yo hemos venido compitiendo de, no sé, darle cosas a mi mamá, alegrías, regalos, premios, lo que tú quieras, peluches para ganarnos su atención o su cariño. Y bueno, yo puedo más o menos asegurar o tampoco no, porque yo sé que mis hermanos y yo la queremos de la misma manera, porque mi mamá ya me ha venido dicho que, por ejemplo, que hay bueno, nuestros hijos, o sea, nosotros, le hemos dado más alegrías unos que otros. Y pues en ese caso yo creo que le he dado más alegrías a mi mamá que a mis hermanos, pero en ese caso yo sé que mis hermanos y yo la queremos igual a mi mamá y ella nos quiere. Tú dices, nosotros la queremos igual, pero yo soy el favorito. Sí. Tú eres el que le ha dado más alegrías desde tu perspectiva. Bueno, ¿Qué alegrías le has dado a tu mamá? Ah, pues este año me metí en el concurso de matemáticas y representé mi escuela y gané el primer lugar. Okay. Le he dado, bueno, subí 5 niveles de inglés en mi escuela. He sacado buenas calificaciones, subí muchas décimas este año para pasar a tercero. ¿Y por qué es importante para ti ganarle a tus hermanos? Pues, no sé, ser preferido por mi mamá que por mis hermanos. ¿Y qué te parecería si los 3 fueran preferidos? Está bien, ¿no? Mi mamá, como dicen, todo ser humano tiene algún favoritismo, pero en este caso mi mamá nos quiere a los 3 igual. Ah, pero tú eres el favorito. Vamos a preguntarle a tu mamá a ver qué dice. Oye, me encanta lo claro que habla tu hijo. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, muy bien. Estás con los ojos así de sí, plato. Porque ahorita mis hijos, son menores, me están viendo. Ajá. Entonces el de en medio me decía, mamá, es que como él te da alegrías, yo no, digo, los 3 yo siento que yo los quiero igual y he tratado de que pues ellos sientan lo mismo. El competir entre los 3, ¿no? De que él dice, como yo te hice mamá, a mí me quieres más, porque soy el mayor, yo te di la primera alegría, conmigo fuiste mamá, y entonces yo le comento a él que como a mí mi mamá me enseñó, nosotros fuimos 8, y a mí todos me dicen que yo soy la consentida porque soy la menor. Entonces yo veía de chicos que mi hermano, el mayor, como se fue al extranjero,
que él era el consentido. Y mamá decía, no, es que él es el hijo pródigo. Como no lo veo a ustedes, los veo. A él me hablaba y era una alegría, me habló. Y nosotros, ¿y a nosotros por qué no nos habla así? ¿Por qué no se alegra cuando algo? Y él era así. Entonces mis demás hermanos, hoy te dicen, tú eres la consentida, porque eres la chica, porque a mí conmigo me dio más libertad, conmigo, con los mayores. ¿Cuántos hermanos tuviste? Con mis hermanos son 7 y conmigo somos 8, entonces a mis hermanas no Tú las eras dejaban. la más chiquita y claro, No ya es otra la relación. Oye, perdón que te regrese al tema, pero aquí estamos hablando de que este pequeñito que está aquí atrás dice que él es el consentido. No, yo como le comento, como mi mamá decía, los dedos de la mano no son parejos, pero si me cortan uno, me duele igual que me cortan uno o el otro. Entonces yo le decía, así son ustedes, yo a lo mejor no son igual porque me sirve más este o este, pero igual los quiero y los necesito. Claro. Entonces a lo mejor es una apariencia. A lo mejor habría que explicarles que hay muchos tipos de alegrías. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, porque todos te dan alegrías de manera diferente. Aunque el otro no me dé premios, pero me siento orgullosa que le echa ganas a la escuela y le trato de demostrar que lo quiero. Y si me está viendo, los quiero a los 3. El más chiquito se encela porque él llega y me da flores, mamá te amo, mamá esto, y yo no. Entonces anda buscando la competencia de, ¿verdad que a mí también me amas? Aunque yo no te compre flores, pero yo te mandé hacer una cartita. Entonces yo digo, no es competencia. Claro. O sea, yo los quiero igual por igual al que me dé, el que no me dé. Trato de que ellos se sientan queridos los 3, pero sienten que no sé en qué estoy fallando. Claro, vamos a preguntar eso. Fer, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué de repente esta competencia entre los hijos? Que bueno, es muy característica en muchas familias, ¿no? Híjole, pues estaría muy interesante ver cómo ha sido la relación con los papás, ¿no? ¿Por qué es que han empezado a competir? O si es que son varones todos, o bueno, a lo mejor ahí hay una buena razón, ¿no? Que están empezando a competir para tratar de diferenciarse, o si ha habido algo antes, ¿no? Pero yo quisiera agregar algo sobre los porqués que hablaban hace rato, un poco explicaba la compañera respecto de estas transmisiones generacionales y las deudas que los propios padres tratan de solventar mediante la vida de los hijos, ¿no? Y todo el daño que genera. También hay otras razones que podrían tener que ver con el porqué, ¿no? Por supuesto no se puede generalizar por sexo, por razones sexistas, pero sí los testimonios se ha hablado, por ejemplo, de un trato privilegiado por ser blanquito, ¿no? Por ser güerito, ¿no? Entonces también hay razones que pueden tener que ver con, por ejemplo, con la raza o con los estereotipos de belleza, ¿no? O tratar de compensar alguna carencia. Entonces, es bien importante tomar en cuenta la parte personal, la parte del vínculo con los padres, cómo esto se va retroalimentando y que tiene que ver con generaciones, pero las familias y las generaciones también están envueltas en una serie de elementos, de estereotipos, de ideas, ¿no? Sobre sexismo, sobre racismo, y hay que ver como padres qué estamos haciendo, ¿no? Si estoy tratando mejor a mi hijo o a una en comparación de otro u otra, porque es, por ejemplo, más blanco, ¿no? O porque estamos apegados al estereotipo de belleza. O porque está cumpliendo con expectativas que yo tengo tratando académicas, por ejemplo. Claro, de resolver Oye, ahora, mi historia personal vía mis hijos. ¿Qué tan importante, les pregunto a todos, qué tan importante es que yo fomente que mis hijos tengan una buena relación? Porque, bueno, lo que sucede aquí de repente es que sin darme cuenta, tal vez yo estoy creando una competencia entre mis hijos que el día de mañana va a ser perjudicial para ellos. ¿Qué tan importante es que yo sea la que fomente la unión entre mis hijos? Es un rol de los padres hacer eso, porque además el hijo favorito que lo va a llevar, este vínculo lo va a llevar afuera, y entonces cuando esté en clase va a tratar de ser el alumno favorito, y cuando esté trabajando va a tratar de ser el empleado favorito. Y si los papás no lograron decirle, mira, nos podemos llevar bien, pero para todos es parejo, entonces son personas que no logran adaptarse, que no saben trabajar en equipo, y que la intención de, por ejemplo, lograr cualquier cosa, una carrera, un título, la intención que tienen en la mente es ganarle al otro. No se vuelve algo propio, no se vuelve algo de decir quiero hacer mi propio camino, sino siempre hay una sensación de triunfar sobre los demás. Entonces sí perjudica la personalidad y el ambiente se vuelve hostil en casa. Entonces sí es rol de los papás, ellos son los que tienen la parte madura de cortar, de dejar claro, ¿no? Aquí todos como hace ella. Oigan, pueden generarse ciertas características como, por ejemplo, poca tolerancia a la frustración en los hijos favoritos, soberbia o, por ejemplo, rasgos de conducta delictivos. ¿Sí se puede? Mira, una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, es que el hijo mayor, el hijo favorito, está acostumbrado a que lo tienen así como en un pedestal. O sea, todo lo que hace está bien, todo lo que dice es perfecto, es maravilloso.
Y cuando sale al mundo exterior, se topa con la triste realidad de que la verdad es que no soy tan Juan Camaney. No soy el favorito mundial. No soy el favorito mundial, no soy el número 1 del mundo. Claro. Y esto como que no es muy sencillo. Ahora, curiosamente, por ejemplo, se han hecho algunos estudios con gemelos idénticos, porque lo que se dice que si es favorito por características físicas o Ay, etcétera, Nancy, tú etcétera. ahí nos puedes decir exactamente. Nancy tiene una gemela idéntica, ya la tuvimos aquí. ¿Sí? ¿Sí hay favoritismos entre gemelos idénticos? Lo que quería decir es precisamente eso, o sea, lo que... De ese tema no quiero hablar. Ese bueno. No, sí, claro A lo que que quiero iba hablar, era. pero no me pregunten de mí. O sea, es curioso, no se puede volver anónimo, pero es muy fácil hablar cuando no hablas de ti. Entonces yo hablo de los gemelos idénticos. Okay. Entonces lo que se ha dicho, lo que se ha visto, por ejemplo, es que aún siendo idénticos físicamente, en algunas ocasiones también los padres tienen a un favorito. Híjole. A pesar de ser gemelos idénticos. Pero en este caso seguro eres tú, Nancy, no te preocupes. No, nos tratan igual. Las dos somos las favoritas. Sí. Entonces, en realidad el punto está que esto te pone en contacto con que hay otras razones por las que los padres tienen favoritos. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Fuimos 7 hermanos. Yo soy el cuarto, perdón. Casi todos nos llevamos 2 años entre nosotros. Mi papá, a mi hermano el mayor, le permitía todo. Tan le permitía todo que él no recuerdo si a los 11 años, 2 veces se fue de pinta hasta Guadalajara. Eran enormes las diferencias, porque mientras que a ellos les daban todo, a mis 3 hermanos mayores, pues a nosotros prácticamente se olvidaron de que tenían hijos. Mi hermana la mayor siempre me discute que no fue un regalo que nos dieran con mi tío, y yo siempre le digo que sí fue un regalo, porque toda mi vida yo la pasé junto a mi papá Luis, ¿no? Igual que mi hermano el que sigue y el subsecuente también. Había muchas carencias, no porque no tuvieran dinero ellos vivían en casa propia. Y tenían 2 casas, mi papá tenía su casa y mi mamá tenía su casa. Y a pesar de eso, a ellos no les alcanzaba para tomar y para disfrutar la milonga. Entonces se les hizo muy fácil irse deshaciendo de hijos, así lo veo yo. Qué terrible que los que hayamos ido fuéramos nosotros. A mí me hubiera gustado que hubieran sido los grandes, ¿no? Pero hasta eso yo creo que tiene sus ventajas el haber salido de mi casa. Creo que maduré muy, muy rápido. Y desde los 5 años que yo recuerde, siempre tuve en mente fue luchar contra la adversidad, contra todo lo que tuviese que presentarse en mi vida para poder salir adelante. Uno como niño no se puede explicar muchas cosas, ¿no? Y como niño espera que si a tu hermano le dan un dulce, a ti te den un dulce. Y esa discriminación tan enorme que había entre mis hermanos, los que estaban criando mis padres, y nosotros que estábamos siendo criados por mi tío materno, era a veces agobiante, ¿no? Yo creo que de eso se derivan los problemas que tienen actualmente mis 2 hermanos más chicos que yo. Sí, me hubiera gustado ser hijo favorito. Yo creo que tienes muchas concesiones. Una de ellas es que tienes autoridad para llamarle la atención a tus hermanos y para exigirles. Y en mi caso tenía que luchar contra la autoridad de mi papá adoptivo, y contra la resistencia de mis hermanos. Era doble el problema, ¿verdad? Híjole, pues este testimonio a mí me impresionó mucho. La verdad es un testimonio doloroso y sí es una de las consecuencias o una de las situaciones que suceden. Bárbara, nos querías comentar que sí hace mucho daño eso, ¿no? Sí, también, bueno, hay que ver que tanto la puede pasar muy mal el hijo favorito si no se sale del rol, como los estragos que le deja al otro hijo que no es favorito, porque decían, se le va a acumular mucho resentimiento, mucho dolor, y el esfuerzo emocional que van a tener que hacer estos hijos para poder hacer una vida
propia y ser felices, pues va a ser un esfuerzo también mucho más fuerte, ¿no? Oye, ahora en este caso, pues yo les vuelvo a poner así la pregunta de, bueno, ¿y el amor dónde quedó? Aquí no me pueden decir ustedes que a todos los querían por igual. Lisbeth. Yo quisiera señalar para que quede claro para toda la gente que nos está viendo que esto tiene consecuencias, ¿no? Y que tiene consecuencias diversas y a diferentes niveles, porque a veces parece que esto es inofensivo y que sí hay consecuencias. Primero, como pudimos ver en el testimonio, se crea una gran confusión de roles, ¿no? ¿Quién es quién? ¿Quién tiene que tener la autoridad? ¿Quién manda a quién? Entonces, hay confusión de roles en la familia. Los padres fracasan en su función de criar y de formar a los hijos, y entonces están fracasando en su función de padres. El hijo preferido queda impedido de desarrollar recursos internos para tolerar la frustración y crecer. Claro. Los otros hijos quedan con sentimientos de desamor y de resentimiento que les impiden desarrollar y centrar su atención en sus potencialidades. Y entonces toda la familia queda invadida de sentimientos de hostilidad, de una ruptura, y que entonces se vuelve no nada más la familia disfuncional, sino cada uno de sus integrantes. Y que entonces sí es claro y es importante que señalemos que hay consecuencias. Claro. Oscarito, ¿tienes esa llamada o la tengo yo? Yo la tengo. Mira, María Inés Zúñiga nos pregunta, Lisbeth, quisiéramos preguntarte a ti, tengo 2 jóvenes que se pelean a muerte, porque entre ellos se dicen que son mis favoritos. Los pleitos son muy fuertes y no sé qué hacer. Claro. ¿Qué me pueden decir? Claro. A muerte, está diciendo ella, ¿no? Los pleitos son muy fuertes y hemos escuchado también en el público, Sí. ¿no? Que sí los pleitos son fuertes. Es que mira, ya lo habíamos comentado, habría que primero hacer una revisión de qué están haciendo los padres, ¿no? Para también fomentar y despertar en los hijos o intensificar en los hijos este sentimiento de competencia que a veces es natural e inherente a la existencia humana, ¿no? Entonces sí tendría que ver ella, ¿qué está haciendo ella para fomentar en los hijos? 2, ¿cuáles son los límites que ella está poniendo a esta competencia, como decía el testimonio de hace ratito? Ellos deben de quedar claros de que al final el trato debe de ser equitativo, ¿no? O igualitario. Ahora, estamos hablando de adultos, ¿no, Nancy? La verdad, o sea, estamos hablando ya de personas adultas que siguen con este resentimiento, que siguen con estos pleitos, que siguen con esta competencia de tratar de ser el favorito de los papás. Y estamos hablando de adultos. Claro, pero mira, yo quisiera primero regresarme un poco casi al principio del programa, porque la gente pregunta, ¿qué puedo hacer? Muchas veces no hay respuesta a estas preguntas. Cuando la chica que estaba en su testimonio dice, ¿por qué mi mamá? Hay muchas veces que no puedes contestar y que nosotros nos desgastamos mucho tratando de encontrar las explicaciones. Muchas veces no se puede explicar. Tristemente, dolorosamente, muchas veces no vas a encontrar la respuesta. Entonces, la invitación que yo les haría es, muchas veces la respuesta o la solución está en la toma de conciencia para parar el círculo vicioso. Y mientras que nosotros sigamos con esta idea de yo no, como yo lo hice un poco de payasada hace rato, ¿no? O sea, yo hablo de los gemelos, pero en mi caso no. Pero claro que sí. O sea, no puede ser lo que decía Lisbeth hace un rato. Si cuando a las gentes le preguntas, tú tienes un favorito, todos dicen que no, ¿por qué todos los chicos cuando les preguntan, todos contestan, sí, alguien de mi familia fue favorito? Y mientras que nosotros insistamos en esta postura, no podemos resolver. Yo creo que la respuesta tal vez estaría en dejar de tratar de ser el favorito y aceptar qué rol te toca hacer, ¿no? Déjame terminar de decir esto. O sea, eso es la toma de conciencia. Tomar conciencia como padres que sí, que efectivamente tenemos la tendencia a seleccionar y a tener un favorito. Tener la conciencia como hijos de cuál es el rol. O sea, si yo no soy el favorito, por lo menos tengo que aprender a valorar aquellas cosas que en mí sí son fuertes y que me hacen deseable para los demás. No todo el tiempo estar tratando de ganar, como decía Gus, la aceptación y los votos, como ahora en el Twitter, ¿no? A ver si tengo más votos, o en el Facebook más votos. Entonces, yo, por ejemplo, lo que creo es que si tú tomas esta posición y sí puedes ver por qué en ciertos momentos mi hermano es el favorito, muchas veces vas a llegar a la respuesta, se lo merece. Yo aquí sí podría, por ejemplo, comentar
cuando yo era pequeña, nosotros éramos 4, 3 grandes, o sea, mi gemela, un hermano mayor y un hermano menor. Y todos reconocíamos, pero todos reconocíamos que el menor era el favorito. Tenía mucha chispa, nos caía muy bien a todos. No había conflicto, había una aceptación de este es el favorito, pero todos los demás también nos sentíamos queridos y deseados. Yo puedo hacer la broma de que mi hermana y yo éramos favoritas las dos. En algunas cosas ella mucho más que yo, como vimos en el programa de los gemelos. Claro. Pero mientras que nosotros sigamos primero intentando decir que el problema no existe, no lo podemos resolver. Y segundo, mientras que nosotros no verdaderamente aceptemos el por qué yo no soy el favorito y qué puedo hacer para tener mi primer lugar, entonces no puedo vencer el resentimiento y voy a seguir atorado y voy a seguir con las manos. Por favor. Sí, y yo vería la otra parte y tiene que ver con lo que nos compartían aquí enfrente. ¿Qué tanto de pronto, no nada más no estoy propiciando la competencia entre los hermanos, sino también qué estoy mandando de mensaje donde mi hijo necesita cubrir esa necesidad mía? Claro. A mí me llamó mucho la atención lo que compartía Gustavo, en este sentido de decir, bueno, es que yo quiero darle alegrías, ¿no? Y entonces yo preguntaría, ¿por qué la necesidad de darle alegrías? ¿Qué estoy detectando, no? Porque una de las cosas que yo he visto es que muchas veces este hijo favorito carga un gran peso porque es un hijo muy sensible, que detecta la necesidad del padre. Entonces detecta que necesita mis logros, que necesita mis éxitos, que necesita que yo le dé incluso a veces un sentido de vida, ¿no? Y eso por supuesto que sucede cuando están pequeñitos, ¿no? Pero por ejemplo, cuando son adultos que siguen con esta situación, pues mira. Y sigue de repente no sería importante voltear a ver, ok, tal vez yo no soy el favorito de mis padres, pero yo ya tengo una vida en otro lado también, ¿no? O sea, tal vez tengo una pareja, tal vez, porque hay incluso personas ya casadas, ya formando sus propias familias, que siguen en este pleito, ¿no? Tratar de... Creo que eso es súper importante, ¿no? Retomando, por ejemplo, la anécdota que nos compartía sobre ser gemelas y el resto de hermanos, creo que es muy afortunado que haya podido tener esa experiencia, ¿no? Como niña, viendo quién era favorito, si era el menor o no. Parece que lo pudieron entender muy bien como familia, aún siendo muy jóvenes. No sé si todos o sea tan frecuente que las personas, los adolescentes y los niños y niñas puedan tener ese grado de comprensión o sea facilitado ese grado de comprensión por parte de los padres, ¿no? Creo que es mucho más complicado cuando usted es adolescente o niño entender esto, ¿no? Y sobre eso, desde los adultos, ¿no? Ya que lo comentabas, se decía, bueno, pues es que no hay respuestas. Creo que una podría ser pensar o tener claro o tratar de comprender que las razones por las que mi mamá o mi papá o el cuidador que haya sido, haya preferido a una u otra persona, fueron razones suyas y razones que tal vez jamás se entienda, jamás alcance a comprender. Fueron razones muy complejas que tenían que ver con su abuelo, con su padre o con sus carencias o lo que sea, pero que no tiene que ver conmigo. Esa es la idea, ¿no? Que no tiene que ver conmigo, que sí hubo razones, una o varias que se cruzaron en diferentes momentos, razones de mi mamá, razones de mi papá o de quien haya sido, pero que no tiene que ver conmigo y que no lo voy a saber. Claro. Entonces tengo que aceptarlo. Ese es el proceso de convertirme en adulto, ¿no? Exacto. De repente poderme separar ahí. Y bueno, ahorita que Nancy comentaba esto, yo desde ayer me comentaron esto en Facebook y se los quiero decir porque es impresionante. Dice, mis papás tienen a su hijo favorito, mi hermano, pero lo súper reconozco. Se ha ganado ese lugar con creces. Ojalá mis hijos sean tan buenos hijos como mi hermano. Tiene una paciencia admirable con mis papás, pero lo mejor es que a todos nos aman igual y a todos nos apoyan siempre, siempre, siempre. Yo tengo 2 hijos y no tengo preferencias por ninguno, pero con uno me identifico más en unas cosas y con el otro en otras cosas. Esto es maravilloso, ¿no? Y bueno, sí quiero hacer este comentario, Claudia, porque sería esta una actitud mucho más adulta, ¿no? Decir, pues sí, cierto, lo conozco porque es un tipazo, y la verdad se porta sensacional, ¿no? A veces no, a veces es el más flojo y es al que le heredan la casa, ¿no? Pero mira, también en un momento dado tú reconoces cuál es tu valor dentro de esta familia. Y otra de las cosas, complementando lo que decía Gabriela, es cuando tú le estás dando un lugar privilegiado a uno de los hijos, cuando él se lo está ganando, es aceptable.
pero la inconsciencia viene cuando tú de alguna manera lo estás haciendo sin darte cuenta. Entonces toma conciencia, por ejemplo, cuando decimos los chicos están compitiendo por ganar el amor de la mamá o por ganar la aprobación, pero la mamá también sale ganona, porque qué rico si todos me están tratándose como que gira esto alrededor de mí y yo recibo de todos. Está padrísimo, pero no es lo único. Claro. Habría que ayudar a que cada uno a que todos recibieran. Fíjate, Nancy, una llamada. Desde niña siempre hubo muchas diferencias entre mi hermana y yo. Hay una diferencia entre nosotros de 9 años. Cuando ella nació todo cambió, todo era para ella. Para mi mamá, mi hermana es la buena y yo la amo. Y yo lo malo. Ya de adulto mi hermana se fue y regresa embarazada, pero mis papás se ponen felices porque regresó a casa. Sin en cambio, yo me casé, posteriormente me divorcio y cuando tengo una nueva pareja me tratan de lo peor. Es muy terrible vivir la diferencia entre hermanos. Mi mamá jamás procuró la unión, más bien fomentó que fuéramos enemigas. Oscarito. Arfaxado Ortiz nos dice aquí en Twitter, no concuerdo con... Más bien, parece ser el hijo favorito que no pesa tanto, pues en el programa se pasó al otro lado de la trinchera. Más bien han hablado los no favoritos. Y aquí yo haría una pregunta. ¿Qué tan bueno es preguntarle a tus hijos, aunque sean varios, oye, ¿tú sientes que tu mamá o yo tenemos un favorito para que ellos nos den entonces su opinión? Otra apreciación que son varios comentarios de aquí de Facebook. Cuando nacen los nietos y es el primero, continúa la competencia entre los hijos por quién es ahora el nieto favorito o si se cambia de favoritos en algún momento. Y una última también es que llega de pronto la familia política, es decir, mi hija se casa con su esposo y ahora le digo, tú eres el hijo que nunca tuve y eso lo pueden escuchar ahora mis hijos. Entonces, y vas a ser el favorito, ¿no? Exactamente, son varias cosas que pesan allí. Claro. Ay, ¿qué era lo...? Lo primero es que decía que ya se había pasado a la trinchera de que no pesa tanto el ser el hijo favorito. Sí pesa, ¿no? Claro. Sí, pero que no tanto porque los comentarios en realidad se han cargado más hacia el otro lado. Dice y que sería válido preguntarle a los hijos, oye, ¿tú cómo ves? A mí me parece que esa sería una pregunta de doble filo. Porque por un lado podemos abrir el diálogo, pero la verdad es que también estamos abriendo la posibilidad para que se cree un conflicto, porque los hijos siempre van a decir no, y es dar la oportunidad para que entonces esto se... Es que aparte, ser el favorito puede ser muy pesado, pero tiene su lado muy positivo. Claro. Y quién sabe si quiero dejar de ser el favorito para entonces perder los privilegios. O enterarme que nunca lo fui. Claro, pero como papá, abrir la posibilidad de, a ver, vamos a platicar si ustedes sienten que hay favoritos o no, me parece que es abrir un diálogo para propiciar un posible conflicto. Ay, no, con esto nos quedamos. Les vamos a un corte, en un momento regresamos. Quédate con nosotros. Ay, gigante. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en las implicaciones que tiene el tener un segundo hijo? Hay mujeres para las cuales el hecho de pasar de 1 a 2 hijos no implica grandes retos. Sin embargo, para otras, esto representa el hecho de cuestionar su capacidad de amar. En su libro, Segundo hijo, madre de 2, Rebecca Abrams pone sobre la mesa de discusión un tema del cual muchas mujeres no quieren hablar y que tienen que ver con la capacidad de amar a los hijos por igual. ¿De verdad es posible querer a 2 o más hijos del mismo modo? ¿Qué implicaciones tiene el aceptar que aún y con todos nuestros esfuerzos siempre habrá un hijo por el cual haya un afecto más profundo? Rebecca Abrams nos ofrece una visión clara y llena de perspectivas para entender qué tanto la maternidad como la paternidad tienen claroscuros que se complementan. De hecho, nos muestra que la honestidad para con nosotros nos ayudará a evitar la culpa y la sobrecompensación en la educación de los hijos. Bueno, vamos a darle salida a otros comentarios. En Twitter nos dice Arfaxado Ortiz, yo propongo la creación de un trife familiar para que el cariño de los papás sea democrático y se resuelvan las impugnaciones.
Muy bien. Brenca Luna, hay quien se la pasa en rencor toda su vida por no haber sido el favorito. Hay quien logra grandes cosas por no ser el favorito. Algunas madres, en el afán de tener un favorito, le hacen daño por sobreprotegerlo. Mejor ser el no favorito. Se produce más. Ulises Paver, mi hermana es la favorita de mi mamá y yo el de mi papá, pero ambos nos quieren por igual. Es natural tener favoritismos. Arzate Chino Rocío, gracias por el programa, le sirve de mucho. Y desde luego, bueno, hay muchos más comentarios y preguntas, pero esas en un momento más. Continuamos. Los papás se tienen que preguntar cuál es mi intención. Cualquier intención que se salga fuera de quiero ayudarlo a crecer, a que sea independiente y que sea maduro, me lo tengo que cuestionar. Es que este trato de favoritos incrementa lo que ya decían al principio, estos sentimientos de ambivalencia que tenemos todos. Los hijos que no son favoritos se quedan con un resentimiento, pero no se dan cuenta de que gracias a ese favorito, ellos quedaron libres de una serie de obligaciones y de expectativas y de cargas. Que la única forma individual y única para cada caso es que estudies o trates de entender tu historia. Uno va creando la figura de los padres, no siempre son los reales. También hay razones que pueden tener que ver con, por ejemplo, con la raza o con los estereotipos de belleza, ¿no? O tratar de compensar alguna carencia. Las familias y las generaciones también están envueltas en una serie de elementos, de estereotipos, de ideas, ¿no? Sobre sexismo, sobre racismo. El hijo favorito está acostumbrado a que lo tienen así como en un pedestal. Cuando sale al mundo exterior, se topa con la triste realidad de que la verdad es que no soy tan Juan Camaney. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y queremos comentar, justo que ustedes nos comenten, cuál es el peso de ser el hijo favorito, que se quedó por ahí en el tintero y nos lo reclamaron en las redes sociales. Mucho se decía que tiene que cumplir con ciertas expectativas, entonces le pones una etiqueta y le cuesta mucho trabajo salirse de ella, carga con muchas responsabilidades y la otra también, cuando preguntan si de veras tienen peso o no. Nosotros estamos viviendo ahorita en el mundo actual el nacimiento de un favorito del mundo, que es el príncipe de Inglaterra. ¿Se pueden imaginar la cantidad de expectativas que tienen depositado en este bebé? Y entonces estaba yo leyendo un comentario que hacía Lady Di al comparar a su segundo hijo, a Harry, que es el que ha sido el más travieso y el que causa más problemas, y dice, sí, yo entiendo que es un chico que tiene como muchas dificultades y las va a enfrentar, pero nunca va a tener la carga de responsabilidad que tiene su hermano mayor. Entonces hay muchas veces que ya está como marcado como el favorito de la familia, de los abuelos, de los tíos, y llega, vamos a decir, si quieres etiquetado y si no, estigmatizado con todo lo que se espera de él. ¡Wow! Sí, pobre. ¡Qué carga! Bárbara, tú querías comentar. Sí, lo otro es que va a tener implicaciones en la identidad. Imaginemos un hijo que todo el tiempo va a estar tratando de identificar qué quieren mis papás para que yo siga siendo el favorito. Entonces es, ¿qué carrera voy a escoger? ¿La que yo quiero o tengo que continuar siendo el administrador de la casa que va a heredar un despacho? ¿Qué pareja voy a escoger? ¿La que yo quiero o tengo que cumplir con las expectativas de mis padres? Entonces la identidad del favorito, si no logra tener la fuerza emocional para salirse de ese lugar, va a tener consecuencias en la personalidad. Es una tarea personal la búsqueda de la felicidad y de la identidad. Seamos o no el favorito, no podemos como culpar tampoco a los padres todo el tiempo de si fui o no fui. Claro. Oigan, pues, ¿qué creen? Que tengo a Mónica. Sarita, me voy a ir al público porque Mónica justamente nos comentó esto que tú estás diciendo, ¿verdad? Fíjate qué impresión. A ella le escogieron a los amigos, pero ella es la hija favorita. ¿Cómo estás, Mónica? Hola. Hola. Oye, tú me comentaste antes de que empezara el programa que sí eras la hija favorita. Sí, de hecho mi hermano tenía mucho conflicto conmigo. Sí, a mí me compraban cosas, pero sí, mis amigos no podían ser así cualquiera. O sea, ella escogía quiénes. Ajá. Yo vivía sola con mi mamá. Para la hora de que ella se enfermara, pues yo tenía que estar ahí. Había como un intercambio entonces. O sea, a ti te compraban todo, pero había cosas que tenías que hacer. Sí, la carrera igual ella la escogió porque yo no sabía cuál. Entonces ella escogió mi carrera. ¿Qué carrera escogió? Derecho. ¿Y ya acabaste? Sí. ¿Y te gustó? Pues, pues acabé.
Pues ya acabé. Sí. Fíjate qué fuerte, Mónica. Oye, y tú me comentaste que sí lograste ya ahora vivir sola. Sí, ¿Cómo ya lo no. hiciste? Pues fue un proceso largo. Varias veces viví sola por un tiempo y era hablar con ella y no, pues estoy sola, me voy a matar, estoy triste. O sea, te chantajeaba. Sí. Híjole. Y al final pues yo regresaba con ella, ¿no? Y ya en esta vez pues ya casi no hablo con ella, entonces ya no hay ese de que regrésate, ¿no? O sea, a ti sí te pesó ser la hija favorita. Ujú. ¿Ahora eres la hija favorita? Pues, no sé, yo creo que sí, pero ya no trato tanto con ella. ¿Y O sea, no como ahora un conflicto, cómo pero te demuestra que sigues siendo la favorita? pues respetando, ¿no? El que yo ya esté aquí, pero sí me es difícil ahora, pues, convivir y todo en la sociedad, ¿no? Sí, me hace así como que mucha falta de seguridad, la frustración no la sé manejar muy bien y cosas así. Fíjense, justo lo que estábamos diciendo. Sí. Es que de alguna manera, como comentaba Bárbara, se pierde el sentido, se pierde la identidad. Claro. Yo quisiera, como para que no haya confusión, diferenciar entre dos tipos de hijo favorito, que aquí lo han mencionado. Sí, por favor. El hijo favorito que tiene dificultades, que tiene problemas y que la madre sobreprotege, que no le pone límites, y que de alguna manera empieza a causar muchos problemas en su desarrollo. Pero hay el otro hijo favorito que es al contrario, al que le ponen más límites, al que le exigen que siga teniendo esos estudios, a quien le dicen, le escogen a los amigos porque tiene que escoger buenos amigos. Estoy esperando y depositando todas las expectativas de lo que yo quiero por alguna razón y necesito que tú me las cubras. Y entonces ahí el peso es muy fuerte y la consecuencia para los hijos favoritos en este sentido es que tienen que cumplir con tantas expectativas que pierden su sentido, su saber hacia dónde van y les causa incluso muchos problemas de tipo, de problemas físicos. Claro. Colitis, Oye, Mónica, ¿qué gastritis. podría hacer? Porque, bueno, ella claramente dice, a mí me cuesta trabajo relacionarme. Si alguno de ustedes, Fernando, le quieres decir, ¿qué puede hacer ella para tratar de relacionarse mejor? O Nancy, Pues sería importante que reconoce. siguiera pensando sobre esto. El hecho de lo que está haciendo ahora es honestamente hablar, identificarlo, ponerlo en palabras, reflexionar sobre ello, escuchar a otras voces que dan miradas diferentes a solo o a solo tu propia visión, que a lo mejor está también con un poco de culpa por ahí, ¿no? Por todo lo que te dieron y haberla todo lo que te dejado. depositaron, ¿no? Y que ahora no cumples con ello, pues seguir con este proceso, ¿no? A veces no se tiene acceso tan fácil a un proceso terapéutico, pero bueno, puedes seguir buscando alternativas, pero hablar de ello, reconocerlo y hablar de ello, pues es el inicio de un camino muy fructífero. Muchísimas Yo gracias. creo que un gran reconocimiento de poder haber roto este Híjole. vínculo. Porque No, bueno, es muy increíble. fuerte. Yo sí la súper felicito. Sí. Ya estás en el principio del cambio, definitivamente. Y poder mi Mónica. verse a ella misma. Yo creo Oigan, que esa es la parte importante. quiero saludar a toda la República Mexicana. Desde Sinaloa nos llamaron. César Vicencio dice, en una familia, el padre o la madre, a todos los hijos se les quiere por igual. Solo que hay alguien como pródigo. Eso dice él. Por su Sí, es el carácter otro tipo de- afín con el papá o con la mamá. Pero bueno, justo de eso, César, es de lo que estamos hablando. ¿Cómo pesa ser el hijo pródigo, no? Mira, quiero compartir, Mónica Monsalvo es de las pocas hijas favoritas que nos ha escrito. Y dice, tengo 3 hermanas y soy la hija favorita. Y lejos de disfrutarlo, la verdad estuvo muy complicado, ya que mis hermanas tenían mejor relación entre ellas y a mí me hacían a un lado. Fue muy difícil. Fíjate, quedó sola. Y comentábamos hace rato, ¿recuerdas Típico, que ¿no? durante la te planeación quedas. de este programa yo comentaba o compartía que un amigo tenía 2 hijas y a cada una le decía en secreto, no le digas a tu hermana, pero tú eres mi hija favorita. Claro. Hasta la fecha, pues ya tienen casi 20 años ambas y se siguen sintiendo la favorita de su papá. Jamás hubo un conflicto entre ellas. ¿Qué tan positivo es Claro. como mamá o papá decirle esto a tus hijos? Mira, decirles por separado, tú eres el favorito, me parece que seguir engendrando este deseo de niveles de privilegio y de especialidad y va en contra de lo que hemos trabajado aquí en el panel, que es, ¿no? Como trabajar la idea de que todos son iguales y se les quiere diferente y que cada uno tiene necesidades diferentes. Se corre el riesgo de que el día de mañana se enteren
y que entonces esto es una crianza en el engaño y la decepción va a ser peor que el de no ser la preferida. Claro, Es decir, entonces, supuesto. como herramienta práctica Como para herramienta. papás y mamás, hay que decirles, mira, tú tienes Educar, cualidades sí. para esto, tu hermana Sí, para esto, sí. resaltar lo de cada uno. A mí me parece que el primer tip es educar en la honestidad. Claro. Porque Sí, además fíjate ahí que se pone- justamente cuando estuvimos preparando este programa estuvimos platicando muchísimo sobre Sí. este tema y yo también comentaba, yo tengo 6 hermanas, yo soy la más grande de 6 mujeres y todas decimos que somos las favoritas, pero después de este programa me quedó clarísimo que más bien todas nos sentimos muy amadas. No es que Ah, seamos las favoritas. exactamente. Y esa es una gran diferencia. Sí. Y todas, realmente ninguna no se siente amada. Creo que ahí está el punto importante. Fíjate que yo quisiera hacerle un comentario a Mónica, que es, tú ya estás en el camino hacia volverte más independiente, pero lo que hay es una tristeza porque para lograr eso has tenido que meter una distancia con tu mamá. Claro. Y entonces esto me remite un poco a lo que hablábamos hace un rato también, de si se vale o si merece la pena abrir un diálogo en la familia. Si estás estás dispuesto a abrir un diálogo, siempre y cuando estés dispuesto a oír lo que el otro te va a decir. Porque si tú quieres abrir un diálogo esperando que el otro te diga, no, claro, mami, a todos nos tratas igual, vas a perder. Si estás dispuesta a escuchar que tú le das un lugar favorito a este por esto y a tal y tal, y yo me siento desplazado por esto, y entonces tratar constructivamente de ver qué puedes hacer, sí se vale. Pero si no, no. Igual contigo, si tú sientes que en este momento estás en la posición de dialogar con tu mamá y decirle, mamá, yo lo que quiero es una independencia de ti, no una distancia, y crees que ella lo puede recibir, adelante, creo que sería magnífico. Muchísimas gracias, Nancy. Claro que sí, yo creo que eso sería como muy importante. Pero aparte aplaudirle, ¿no? A Mónica que lo haya logrado a Muy pesar valiente. de las circunstancias. Yo creo que eso es importante. Tenemos otro anónimo. Considero que es muy dañino tener preferencia por alguno de los hijos porque estos toman ventaja sobre el resto de los hermanos, haciendo mucho daño y al final de cuentas los hermanos se separan y no existe unión familiar. Los padres tenemos la culpa, hay que darles su lugar a cada uno. Y bueno, les quiero hacer otro comentario que lo pusieron aquí en mi Facebook que me llamó muchísimo la atención porque dice, ¿qué pasa si el favorito es tu medio hermano? Y es el favorito porque es de otra mujer. Nosotros no sabemos cómo manejar esto porque mi papá nos compara y humilla constantemente. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que ahí la clave es, hemos estado diciendo a lo largo del programa que es inevitable tener preferencia por alguno de los hijos, que se tiene. La diferencia estriba en cómo manejes este favoritismo y esta predilección. O sea, si tú lo haces, entre más marcado lo hagas, entre más fomentes esta parte, vas a fomentar más daño y más efectos en los otros hijos. Va a existir el favoritismo, va a existir esa predisposición, pero algo muy importante es escucharte como padre, escuchar lo que los otros hijos te dicen. Cuando te dicen, mamá, papá, estás viendo más a mis hermanos, le estás dando más, hay que escuchar, como decías tú. Oigan, tengo aquí, bloquearlo, vamos a ¿no? escuchar, por favor, a Margarita. Ay, es que me tapaste tu nombre. Margarita, tú eres, fuiste la hija consentida, hubo un hermano consentido, ¿a ti qué te pasó? Pues como fuimos 3 hermanos, hubo muchas divisiones en consentidos y no consentidos. Yo me llevo bien con todos, platico, pero hay una revolución ahí de peleando por los bienes materiales, se andan golpeando. Es muy difícil. Yo soy la segunda del mayor, sé que soy la 12ª. Entonces, pues yo me sentí como la mamá de los más chiquitos. Quería ganar a mi papá. ¿Tuviste 12 hermanos? 12 hermanos, yo soy la... Bueno. ¿Y si hubo favoritos ahí? Mi hermana, la que le llevo 2 años, fue la consentida. Yo la cuidaba, yo la cambiaba. Y de ahí seguí cuidando más niños ¿Y chiquitos. ella era la consentida de tu mamá o de De tu papá? los dos. De los dos. La bonita, yo era la feita, la morenita, la negra, decía mi mamá, que en paz descanse. Y yo pues ahora que escucho esto, estoy muy feliz porque me casé a los 20 años, pero quise salir de casa para ver si alguien me quería. Porque los dos no me querían. Entonces, ni papá ni mamá. Entonces, yo era muy servicial. A los 3 años hacía de comer para todos los hermanos. Oye, ¿y saliste de casa? Salí de casa, me casé, tuve un mal matrimonio, pero fui valiente y me divorcié. ¿Y cuántos me separé. hijos tienes? 4. ¿Y tienes un favorito?
Ahí está, ahí está, porque hablan de honestidad para poderse curar. Yo decía que no, que yo fui, como tuve una mala infancia, fui una madre, a lo mejor fui a terapia y grupos de autoayuda. No es cierto, me mueve el tapete. ¿Sí? Me dice mi hijo, el más chico de 30, tus consentidas son las grandes, la de 40 y 39. ¿Y sí? No, vivo con ellas. Ah, okay. Les doy lata, les doy lata. Entonces, sí los quiero a los 4, diferente. Okay. Sí los quiero. Pero bueno, sí ahora entiendes que los quieres a los 4 diferentes, pero tienes tal vez afinidad con alguno de ellos. Ajá, sí. Te ríes y te ríes, pero bueno, no te voy a poner en evidencia para decir a cuál de ellos. Yo creo que ellos lo saben. Margarita, estamos al final del programa. Quisiera un último comentario, por favor, rapidísimo. Tenemos 1 minuto de programa. Yo un poco destacar algo que ha saltado aquí y que no se ha hecho notar. Se hablaba hace rato de violencia entre hermanos, violencia física. Hablaba ahora Margarita sobre, o el testimonio también sobre humillación, ¿no? Humillaciones, y hablaron también sobre violencia física. O sea, estas situaciones mal llevadas por los padres y con otras variables puede llegar hasta problemas de violencia familiar. Ya estamos hablando de otro tema donde podría llegar esto a nivel de gravedad, ¿no? Okay. Y eso también tiene un aspecto legal. Claro. Tenemos 50 segundos, por favor, Nancy, despedida rapidísimo. Rápidamente, muchas gracias por la invitación y yo los invitaría a que cambien un término. No es culpa de los padres, es responsabilidad. Con si eso tú te nos tenemos sientes que quedar. responsable, vas a salir por favor, Bárbara. Sí, bueno, los vínculos de favoritismo no promueven el crecimiento y la idea es que uno aprenda a vivir también en independencia, soledad, tolerando las emociones y hacerse responsable por la búsqueda de felicidad. Muchas gracias. Y yo haría hincapié en que la forma de saber qué está pasando dentro de mi familia y saber si estoy haciendo las cosas bien o tengo o no favoritos, tengo que escuchar lo que mis hijos me están diciendo. Es la única forma de que pueda entender qué pasa. Muchísimas gracias, ¿no? Gaby. Lisbeth, ya no te puedo dar la palabra, ya tenemos 5, 4, 3, nos vamos. Gracias a ti que estás todos los martes. Nos vemos el próximo martes.